Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Transmitimos una vez más desde la cabina del periódico Ruta, esto en una alianza estratégica entre Periódico Ruta y NQ. Y este programa se está transmitiendo también a través de las redes sociales de Periódico Ruta, de YouTube Periódico Ruta y Facebook Live, también en vivo Periódico Ruta. Bueno, hoy vamos a hablar del panorama rumbo a las elecciones 2021. A partir de la próxima semana ya se empieza el registro de los candidatos de todos los partidos. Apenas están algunos aspirantes dando la mano en algunos partidos, otros ya de plano ya están anotados. Pero me acompañan para justamente hablar de este asunto el maestro en periodismo Joel Sánchez Rodríguez. Él es director de Radar Político y subdirector del semanario Avanzando. Como siempre, estimado Joel, un abrazo. Buenas noches. Gracias Juan Carlos, un privilegio el poder compartir espacio aquí con ustedes. Y gracias también al maestro Enrique López Rivera, él es analista político y columnista del periódico Ruta. Gracias, Enrique, como siempre. Un abrazo. Gracias para ti, Juan Carlos. Qué gusto, Joel. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos va a acompañar Analín Rivera Delgado, también es analista política. Y todavía no se conecta, pero en unos minutos más. Bueno, ¿cómo ven el panorama ustedes desde su ámbito? Joel, ¿cómo ves la situación? Se están dando por abajo con todo entre la militancia de una de las coaliciones y de los partidos, ¿no? Bueno, de hecho ya estamos en la recta final de la definición en los partidos políticos. No nada más se están dando entre ellos, sino al interior, que es precisamente donde se traen la pachanga más grande. Yo creo que el ejemplo lo podemos ver en Morena. La verdad que relajo, que desconocen a la dirigencia y luego la vuelven a reinstalar y pues no logran ponerse de acuerdo en la definición de sus candidaturas, pero pues es una situación no exclusiva de ese partido. Ya podemos ver también en Acción Nacional, traen ahorita un verdadero broncón, que si echan para abajo a Giovanni González Severo de la candidatura por el Distrito 2 Federal, pues porque es un impresentable que no trae absolutamente ninguna posibilidad de triunfo ni de competitividad, o también que si quieren bajar a Giovanni León Cruz de la candidatura a la Diputación Plurinominal, porque ahora resulta que a todas las acusaciones que tiene por huachicol, por desvío de recursos, bueno, pues ahora también se suma la inhabilitación que le impuso la Contraloría por no presentar sus declaraciones patrimoniales, y pues es parte de la guerra sucia y de la guerra limpia y de la guerra intestina que se traen en todos los partidos políticos. Están desatadas las ambiciones, todos quieren ser, algunos tienen aspiraciones, aunque su trabajo haya sido ridículo en el Congreso, como los que buscan la reelección, y pues finalmente un pachangón, pero estamos exactamente en la semana en que se tiene que definir quiénes sí. Así es. Oye, Enrique López, pero en el panorama está también la resolución del Instituto Nacional Electoral sobre las autoridades locales, poner pausa justamente a este proceso, esta investigación que se le sigue al Consejo General del Instituto. Sí, fíjate que yo sigo tu razonamiento con mucha calma y veo esto justamente que decía el maestro Joel, mucho desequilibrio, no solamente en los partidos políticos y coaliciones, sino también en la propia autoridad electoral. Déjame empezar por los primeros actores, por los partidos y coaliciones. Como bien refería el maestro Joel, no es excluyente de un solo partido. Creo que en todos los partidos estamos viendo ahora lo que se vivía antes, pero creo que de manera más disimulada se hacía con anterioridad. Ahora ya hay un pleito enfrascado entre varios grupos al interior de todos los partidos, porque creo también que estos mismos institutos políticos han jugado un pragmatismo que no se puede explicar, con dos coaliciones que cuesta mucho trabajo sostener. Por un lado, la de el PRI, PAN, PRD y un grupo de empresarios, grupos afines, que hace muy poco tiempo eran adversarios políticos y se dieron con todo justo en una contienda electoral. Ahora irán juntos y cuesta mucho trabajo una oferta política que se maneje con esos parámetros. Pero al frente también hay una coalición que está sostenida con alfileres, y me refiero a la de Morena y sus aliados.
Entonces, lo que estamos PT, ¿y viendo, cuál más? PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza, al menos lo que hay de Nueva Alianza en el estado de Hidalgo. Lo que queda, ¿no? Sí, Queda muy exactamente, ¿no? poco, ¿eh? Bueno, mira, un poquito más que otros partidos, pero en fin, dado que hay un criterio pragmático, pues la suma de lo que sea abona para los fines de estas coaliciones. Y yo creo que esos son los dos detonantes principales por lo que hay tanta indisciplina, toma de instalaciones de partidos políticos, en fin, esto que tú también referías dentro de la autoridad electoral. Al final del día, yo creo que lo que tenemos es mucho desorden, mucho ruido y sí, también comparto esto que está en la atmósfera, mucho ruido, pero poca definición y pocas caras nuevas. En realidad hay acuerdos cupulares, son las mismas personas, creo que hay una desbandada del gabinete del gobernador Omar Fayad, en otros partidos también las mismas caras y la posibilidad, como decía, y con esto termino, el maestro Joel, la posibilidad ahora de la reelección de los legisladores locales y federales, pues nos deja un saborcito amargo de boca si hacemos un balance de lo que hicieron en esos órganos de representación. Muchos ciudadanos se preguntan, bueno, ¿y quiénes son los diputados de nuestro distrito, tanto local como federal? Porque pues no los conocen por un lado y por el otro pues no saben ni qué hicieron, sobre todo en el área federal. Hay que recordar que en Hidalgo los 7 distritos federales están representados por diputados de extracción morenista. Y muchos quieren reelegirse, entonces dice uno, pero ni siquiera los conocen, ni siquiera se sabe qué trabajo han hecho, ¿no, Joel? Sí, bueno, en algunos casos sí se conoce. Yo quiero referirme, digamos, al Distrito 3 con cabecera en Actopan, la diputada Cimeyo Olvera, que es amiga de aquí, de nuestro amigo Enrique López Rivera. Pues la gente sí conoce su trabajo porque ha hecho el verdadero ridículo durante 2 años y medio, promoviendo la legalización de la marihuana. Una gran obra que hizo fue inaugurar unos columpios que tienen su nombre, y aún así anda buscando la reelección, ¿no? Entonces, en algunos casos sí se conoce, pero por el ridículo. En otros casos, bueno, podemos ver el caso del distrito 1 con cabecera en Huejutla, donde un diputado federal, Fortunato Rivera Castillo, bueno, pues ha hecho tan mal trabajo que en la elección municipal en su pueblo, en San Felipe Orizatlán, fue postulada su esposa para la alcaldía y pues perdieron, creo que quedó en 4º lugar, porque la gente simplemente ya no quiere saber nada de Fortunato y de su gente, y otra vez se va a reelegir. Entonces pues a la gente ya no la engañan tan fácil. Bueno, aspira a reelegirse. Aspira a reelegirse, exactamente. Porque falta el filtro que digas la coalición, ¿no? O la alianza, que digan, sí puedes. No, pero por lo pronto ya lo aprobaron en su partido, que es quien encabeza la coalición en ese distrito, y pues mal para ellos, ¿no? Finalmente están aventando a lo peorcito que tienen. Como el caso de Azael Hernández por el PAN, ¿no? Como el caso de Azael Hernández por el PAN, que busca nuevamente la reelección en la diputación plurinominal, ya fue avalado por el Consejo Estatal de su partido, y para no escucharnos tendenciosos hacia algunos institutos políticos, bueno, pues también encontramos casos así en el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Yo veo, por ejemplo, con mucha pena que postulen en Tulancingo a Rodrigo Fragoso Marroquín. Por favor, ¿quién es ese señor? Aparte de que no trae trayectoria política, no tiene un valor político nominal, es decir, no genera votos. Pero es una cara nueva al final. Pues sí, pero bueno, ni tan nueva. Si buscan el expediente 996 diagonal 2014 en el juzgado de distrito, podrán tener algunos antecedentes de él ahí en el Ministerio Público Federal. También hay algunas acusaciones de que sacaba maletas llenas de dinero a través de las ventanas en la Secretaría de Desarrollo Humano. No sé si sean ciertas, yo lo leí en un periódico que es propiedad del presidente municipal de Pachuca. Entonces, pues sí, son caras nuevas, pero con antecedentes viejos, ¿no? Eso habría que considerarlo también.
Juan Carlos. Aquí lo que importa, Enrique, es Sí. al margen de los antecedentes, cada uno de los candidatos, es la ciudadanía, el electorado. Desde el año pasado estamos diciendo del hartazgo. Bueno, esto del hartazgo ha sido desde Lleva hace, no muchos sé, años. 20, 30 años. Sí. El año Sí. pasado, con la pandemia, se pensó que habría un alto abstencionismo, sin embargo, no ocurrió esto. Hoy se llama a esta elección la madre de todas las elecciones, porque creo que son más de 3,000 y tantos puestos públicos, ¿no? Sí, sí Elecciones se en todo el juega. país para gobernadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores, etcétera. Se juega mucho, como bien adviertes, Juan Carlos, pero déjame primero reaccionar a un comentario que me hizo mi estimado Joel. Yo tengo otro concepto total y diametralmente distinto de mi querida Simey Olvera, pero bueno, tampoco se trata aquí de venir a confrontar perfiles, solamente quería dejar testimonio que yo tengo diametralmente otra opinión de Simey, y el hecho de que sea una promotora y que haya votado a favor de la legalización del cannabis o de la marihuana, a mí no me parece un acto ridículo, a mí me parece más bien un acto responsable. Lo quería dejar solamente aquí, mi querido Joel, con todo el respeto del mundo. Bueno, Sí, ahora sí reacciono a lo que tú me dices, Para Juan alusiones Carlos. personales. Sí. Bueno, a ver. Inclusive, bueno, pues a los amigos se les defiende independientemente en qué partido, qué militancia y qué bandera defienda, ¿no? Bueno, comento, cierto, es una elección bien complicada, pero ¿sabes qué es lo más interesante? Es que creo que el telón de fondo es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Pero ya no aparece. bastan las boletas, ¿eh? Exacto, pero aparece continuamente en el ánimo o en el desánimo de la población. Creo que mucho de lo que se va a jugar en esta próxima elección tendrá que ver con la adversidad, la animadversión o la simpatía que tiene la ciudadanía al gobierno federal y en particular a esta figura muy importante en nuestro país. Si ¿Va a tomamos jugar en la cuenta, pandemia a favor o en contra de él? pues ¿La mira, vacunación va a jugar en contra o a favor? sí, sí, Vamos a una pausa, si nos permiten, claro, para que regresemos con este tema. ¿Jugará claro, la pandemia y la vacunación en esta elección? por supuesto Sí. que sí. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Bueno, amigos, ya regresamos. Seguimos hablando del tema de elecciones 2021. El próximo junio se va a llevar a cabo esta jornada electoral. Se encuentra Joel Sánchez Rodríguez, director de Radar Político y su director de semanario Avanzando. Enrique López Rivera, analista y columnista del periódico Ruta. También damos ya la bienvenida a nuestra compañera Annalyn Rivera. Ella es también analista política y columnista del periódico Ruta. Bueno, estábamos hablando justamente, ¿jugará la pandemia y la vacunación en estas elecciones? Enrique, te interrumpimos y luego le damos la palabra a Annalyn, por favor. Sí, muy breve para escuchar, por supuesto, los otros comentarios. Yo creo que, por supuesto, la pandemia va a jugar un papel en esta decisión que se tendrá que... ¿Determinante? Sí, para mí determinante. Yo creo que todavía hay personas que al recibir la vacuna sienten que esta es una gran consideración, un favor que está haciendo el gobierno actualmente Con y un lo van a retraso, capitalizar. ¿eh? Sí, pero finalmente yo creo que se va a capitalizar políticamente, para bien o para mal. Por supuesto que no se debe utilizar con esos fines. Hay el día de hoy una firma de gobernadores con el presidente de la República para llevar las elecciones a buen puerto y a través de los mecanismos democráticos, pero quieras o no, consciente o inconscientemente, yo sí creo que todavía hay en la atmósfera la idea de que el que está vacunando pues debe de tener la gracia del votante en las próximas elecciones. Híjole, te cargaste mucho del lado donde no es lo correcto, pero bueno, Annalyn, 200,000 muertos por COVID. Y ¿Crees además, que puedan beneficiar esto al partido en el poder? pues yo creo que al final tenemos que recordar, por un lado, que esta se va a convertir en un gran lastre, las 200,000 muertes,
La promesa de la vacuna también va a ayudar, pero también va a marcar el ritmo de las campañas. Si recordamos que el 5% de los contagios del año pasado fueron por los mítines, que tuvimos a candidatos que se enfermaron, incluso candidatos que resultaron electos y que fallecieron. Creo que también eso nos debe de poner ahí la atención. Hoy vi que el PRI puso que va a tener mucha seriedad y va a tomar protocolos muy estrictos con sus candidatos, porque vimos el descuido que hubo en la elección pasada. Ahora sí, estamos en otro momento de la pandemia, sí hay personas que están vacunados, pero creo que también la gente va a poder percibir si hay responsabilidad o no a la hora de organizar los mítines y también del aprovechamiento electoral que inevitablemente va a ocurrir de la pandemia. Por un lado, para señalar estos, como usted dice, los 200,000 muertos, y por otro lado, pues para vender buenas promesas, ¿no? Para ofrecer empleo, para sacar fotografías con personas que necesitan hoy comer y que hoy desafortunadamente vemos un uso electoral de la pobreza. Entonces son diferentes momentos que vamos a estar evidenciando los próximos 40 días que va a durar la campaña. Sobre todo, yo creo en el manejo sanitario que van a tener los partidos de sus mítines y en el uso o aprovechamiento tanto de los muertos, del programa de vacunación y de la situación tan grave que tenemos de pobreza, de desempleo, que ya vimos en INEGI, por ejemplo, que hay 1 millón de negocios que cerraron tan solo el año pasado a causa de la pandemia. Ahí vamos a ver las propuestas de los partidos en torno a estas tremendas tragedias para todos. Joel, los muertos van a perseguir hoy necesariamente a los actores políticos de todos los partidos, pero fundamentalmente a quienes implementaron las estrategias contra el COVID. Sí, definitivamente que el papel acertado o erróneo, el éxito o el fracaso de la campaña de vacunación se verá reflejado en las urnas. Muchas veces hemos escuchado hablar en torno al voto de castigo por parte de la sociedad en contra de algún partido político o movimiento, precisamente por el desatino que llegan a tener en la aplicación de algunas políticas. Yo creo que la gente apoyará a aquellos gobiernos y aquellos gobernantes que han respaldado la recuperación económica de las empresas y de los comercios, que han implementado programas para ayudar a quienes han perdido su empleo, y castigarán a quienes han dejado en el abandono a las pequeñas y medianas empresas, castigarán y ojalá lo hagan a quienes han mentido con las cifras de las pandemias. Sabemos todos, lo tenemos muy claro, que no son 200,000 muertos, desgraciadamente. El mismo INEGI se ha encargado de desmentir al sector salud federal. También sabemos que no es cierto que se ha domado la pandemia, estamos prácticamente en la antesala de una tercera oleada de contagios y de fallecimientos, y pues obviamente tiene que reflejarse eso en las urnas. Yo creo que como dice la licenciada Annalyn, también es importante los protocolos que se vayan a establecer en los partidos políticos, la seriedad con que se conduzcan en las campañas. Yo vi de manera muy lamentable los cierres de campaña que se llevaron a cabo en la elección municipal. Digo, tan solo en Tulancingo vimos eventos masivos que no debieron haber ocurrido, pero pues que es parte de la euforia política y del descuido también de los órganos electorales en algún momento, ¿no? Entonces, pues yo espero que la gente considere a la hora de votar precisamente qué papel han jugado los partidos, los políticos y los gobiernos en esto de la pandemia. Enrique, el anuncio del presidente de aumentar la pensión universal, la pensión a los adultos mayores, ¿no es jugar con el tema de los apoyos federales de forma política, justo con miras a la elección? Sí, se puede interpretar bajo ese esquema, aunque yo te diría que desde que López Obrador tiene un cargo, es decir, desde el gobierno de la Ciudad de México, él implementó esta pensión para adultos mayores, ha venido con un discurso en ese tenor, y yo veo ahora este aumento a la pensión y esta nueva incorporación de las personas que tienen 68 años, bajarlo 3 años más a los 65 para que tengan la posibilidad de la pensión universal
de adulto mayor, lo veo como una consecuencia de esa política pública que ha venido instrumentando desde hace años. Sí, también no hay que ser miope, en la política no hay este tipo de coincidencias. Viene unos meses antes de una elección, por supuesto, que también jugará un papel en la próxima elección, eso tampoco me cabe duda. De tal manera que en conclusión te podría decir, sí tenemos una vocación democrática, podemos ver una vocación democrática en el presidente para llamar a los acuerdos, para entregar las cartas, que le gusta este instrumento muy romántico de mandar cartas para que todos se conduzcan como debe de ser en las elecciones, pero también hay una idea de jugar bajo el esquema de llevar política pública con un matiz populista para que en la próxima elección tenga una rentabilidad. Bueno, Annalyn, recientemente Jaitani, que es el director del Colegio Hidalgo, realizó una encuesta donde mencionó que el PRI podría ganar más de la mayoría de los 18 distritos. ¿Tu percepción es esta? El PRI y su alianza, ¿no? Pues vimos creo que la primera caída fue en la elección de ayuntamientos, ¿no? La Sí. diferencia es de 70,000 votos. De Morena. Y creo que de Morena. O sea, de la elección. Se nos fue Annalyn. Se nos cayó pero ella sí sigue, ¿verdad? A ver, Annalyn. Finalmente, esa falta de disciplina, de unión, de cohesión, se convirtió en lo que vimos que fue un desmembramiento del partido. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que es una elección intermedia en la que la gente va a acudir mucho menos a votar, ¿no? Son elecciones mucho menos apasionadas, despiertan un menor interés. Si en la elección pasada en una elección nacional no creo que haya, como en otras ocasiones, tanto desinterés, ¿eh? No, claro, ahorita más bien dependemos de lo que ocurra a nivel nacional, es lo que va a motivar a la gente. Pero si somos honestos, en los ánimos estatales, la gente, si salimos y preguntamos, oiga, ¿y ya sabe que se va a cambiar el Congreso? ¿Y sabe quién era su diputado? Y sí sabe que algunos van a tener oportunidad de reelección. O sea, creo que va a depender mucho de cómo se empiecen a mover las aguas nacionales. Las aguas y el ánimo nacional. Y eso va a influir en el voto, ¿no? A lo mejor si esto se pueda capitalizar por el partido en el poder y que puedan remontar, porque sin una estrategia muy clara, sin el acompañamiento, sin el seguimiento, aunque existan todas estas prácticas, estas estrategias, incluso estos programas que benefician a una parte considerable de la población, los apoyos a los adultos mayores, a los jóvenes, a los estudiantes. Sin esta estrategia de partido, remontar 70,000 votos, creo que va a costarle mucho a Morena. Y si persisten estas diferencias, ayer vimos cómo fue el tribunal el que tuvo que regresar el liderazgo de un partido. O sea, eso es absurdo. Eso no puede estar ocurriendo a 3 meses en una elección tan importante. Que la dirigencia del partido en el poder te la tenga que confirmar el órgano jurisdiccional. Entonces, no puede ser que todo dependa de lo que ocurre a nivel nacional y que el partido local no sea capaz de generar entre sus propios grupos políticos esta estrategia que le permite ir remontando, ¿no? Ganaron 17 de 18. Bueno, pero tampoco podemos decir que está ya RIP, el partido Morena, ¿eh? Recuerdo cuando decían que el PRI todavía se le movía la cola, ¿no? Cuando era aquel elefante, aquel dinosaurio que decía, no, hombre, no, y daba sus coletazos, ¿no? En el año 2000 decían que ya se iba a acabar el partido. Pues bueno, siempre lo han dicho y sigue más vivo y ganando elecciones. Joel. Quería tanto de mucha estrategia. Y Juan Carlos. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo percibes esto? Bueno, yo creo que efectivamente cuando hay elecciones municipales es mucho más apasionado el proceso, pero sin duda coincido contigo en que se va a reflejar lo del ambiente que ocurra en el escenario nacional. Debemos considerar que pues no son además 500 diputados federales los que se van a
los que se van a elegir, son 15 gobernadores en algunas entidades muy, muy importantes, es decir, esto va a cambiar la geografía política del país, y hay algunas entidades federativas, como por ejemplo el Estado de México, que está aquí muy próximo a nuestra entidad, donde se eligen diputados y se eligen presidentes municipales. Pero también hay otras entidades, como por ejemplo Puebla, que también es colindante, se eligen, son 258 cargos ahí los que estarán en disputa. Presidentes municipales, diputados, y también ahora no hay gobernador, pero sí exactamente estamos a un lado, ¿no? En Sonora se eligen gobernador, diputados locales y también presidentes municipales, y por si fuera poco se da la elección concurrente con la federal. Entonces, en ese escenario sí creo que el ambiente político sea sumamente intenso. La gente está interesada en saber qué va a pasar con el proyecto del... Sí hay efervescencia política. Sí, claro. La gente quiere saber si sobrevive o de plano ya se carga el payaso y no Broso a la 4T, ¿no? Entonces, oye, pobre de Broso, hombre, le han dado hasta con la cubeta. Caray. No, pobre por Dios, o sea, si quieres ser polémico, oye, pero desde el esos temas, del centro del país te está pegando. No, Juan Carlos, por Dios, o sea, si va, el tipo increpa, el tipo juega eso, entonces, bueno, pues tiene la reacción pero que él ha está interpretando a un personaje. Qué fácil, ¿no? Qué fácil, no, para nada. No, tiene que ser responsable de sus actos. Yo creo que... Cuando Broso atacaba a Calderón o a Fox o a Enrique Peña, los que hoy están en el poder aplaudían. Es el mismo argumento. No, es que es muy cómodo. Es la verdad. Es que es muy cómodo decir, ahorita estoy en un papel de Víctor Trujillo y después estoy en otro, en un personaje, y entonces te desvinculas de esa responsabilidad. La verdad es que yo lo veo como un juego perverso, pero al menos para mí no amerita ni un comentario, porque bueno, me parece que el tipo ya viene a menos en términos de su análisis, si alguna vez lo hizo. En lo particular, a mí no me parece que las noticias se tengan que dramatizar como él lo hace, pero en fin, mira, ya que estamos en el tema... Por eso tenemos 2 horas en la mañana de circo. Con los youtubers y con... A veces pasa. Señor, es un ejercicio de rendición de cuentas, mi estimado Juan Carlos. Analín, por favor. Mucha disciplina para los partidos. No, yo creo que hay que entender que las figuras públicas, la política es un juego de contacto. O sea, hay que aguantar. Yo la verdad no creo que sea suficiente con adoptar esta política de la persecución de cacería de brujas. No estoy de acuerdo con eso. Creo que el video que él muestra, pues generalmente él asume la posición, él dice, hay que aguantar vara, y así lo veo yo. Creo que tenemos que entender en el contexto, en los tiempos, y finalmente le está jugando un poder, está en un medio de comunicación que tiene una agenda propia y no le podemos exigir algo más allá de lo que es el papel de un comunicador, ¿no? O sea, procuro mantenerme en un terreno de neutralidad, porque creo que ni la cacería de brujas ni la defensa a ultranza de un comunicador nos conviene a nadie. Claro. Oye, Juan Carlos, yo me quedé con ganas de hacer un pequeño comentario, si me permiten, sí, muy breve. Sí. Hacías una referencia hace poco sobre el escenario, y dado los resultados de la elección anterior, que fue una elección municipal que tuvimos en Hidalgo recientemente, en octubre, se planteaba la posibilidad, y Analín lo decía, bueno, pues Morena pudiera ser el principal perdedor de esa contienda, dado que, bueno, pues es un partido que tenía, al menos en la expectativa, amplias posibilidades, llegó el ejercicio de la elección y se quedó con muy pocos municipios. Yo creo que cada elección es muy distinta, las condiciones van cambiando, y sí me parece a mí que tanto Morena como PRI y sus aliados, Morena y los suyos, jugarán un papel distinto en esta elección que viene. Yo no daría por descontado a nadie. Me parece, tú hablabas de un escenario de 10 diputaciones locales para el PRI y sus aliados, me parece exagerado, me parece que es muy alegre el dato. Yo más bien veo, y para bien de todos, un equilibrio en el Estado. Ojalá que así sea, que tengamos de todos los colores representantes, y que sea finalmente el voto de los ciudadanos el que dé el respaldo a un partido que pudiera ser en este momento no el mayoritario. Joel,
2 minutos para irnos al corte. Yo quisiera decir nada más para no dejar pasar respecto a lo de Broso, que pues es una persona sumamente inteligente, sabe lo que hace, pero también hay que estar conscientes de que pues el que se ríe se lleva, ¿verdad? Y entonces se expone a lo que está. Respecto a lo que decía Enrique, que fue muy amable al decir que había amplias expectativas de un partido. Bueno, vamos a decirlo con números, querían ganar 69 presidencias municipales, por lo menos en el peor de los escenarios, era lo que decían, terminaron ganando 6 y con alianzas, entonces menos del 10% de lo que ellos esperaban. ¿Te refieres a Morena? Me refiero a Morena, por supuesto. Y respecto al escenario que yo veo en la legislatura 65, yo no creo que el PRI tenga 10 diputaciones, la verdad no lo creo. Creo que va a tener 11 y posiblemente llegue a tener 12. Según lo que yo percibo, podrían ganar 8 distritos locales, 8 de los 9 en los que compiten priistas, y llevarán por lo menos 3 diputaciones por la vía plurinominal. Más los que se sumen de la alianza, PRD, PAN y... Así es. Pero eso sí van a ser de ellos. Eso sí, claro. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Aline, por favor. Regresamos en unos momentos. Ya regresamos. Una pregunta para los tres, a ver quién la quiere contestar. ¿Esperaremos una campaña de descalificaciones y sobre todo de imputaciones entre los candidatos? ¿Quién quiere participar? ¿Annalyn? Nada más que abra su micrófono, Annalyn. No, va a ser una campaña en la que, por un lado, vamos a encontrar a políticos que van a cuidarse mucho de no dar de mucho lodo. Que puedan ser duras, difíciles, que puedan ser controversiales, pero por otro lado yo creo que podemos esperar en las redes sociales muchas calumnias, noticias falsas, vamos a ver ahí a lo mejor el oscuro pasado que a todos les va a perseguir, y es ahí donde van a encontrar un espacio. Yo creo que ahí, en esos dos terrenos, vamos a ver esta campaña. ¿Qué papel van a jugar las redes sociales, Joel? Bueno, sin duda que, mira, va a ser una campaña sumamente competida en algunos lugares. Sabemos que va a ser el resultado que se dé, va a ser cerrado entre las coaliciones, y por lo tanto, pues recurrirán muchas veces a la descalificación, a la guerra sucia, pero por supuesto las redes sociales, los perfiles falsos, las notas pagadas en páginas que luego no sabemos quién los elabora, pero creo que hay algo de celebrarse. Se ha avanzado en lo que se refiere a la sanción, a lo que es la violencia política de género. Ya no podrá uno lanzar acusaciones de manera arbitraria sin la posibilidad de que no sea uno denunciado. Ya hay herramientas, por ejemplo, en la pasada elección se sancionó a un reportero que estaba incurriendo en violencia política de género en agravio de una candidata en la zona del Valle del Mezquital. Ahora también ya está en funciones las reformas de lo referente a la ley Olimpia. Ya no podrán utilizarse imágenes, textos que degraden la figura de la mujer, su intimidad, etcétera, y si lo hacen será sancionado, y sobre todo cuando se utilice con fines de carácter electoral. Como ocurrió, Joel, como ocurrió con una candidata en el proceso anterior. En el municipio de Actopan, ella fue víctima de un delito verdaderamente artero, se identificaron a los responsables y aún así se difundieron las imágenes, pero la gente no es tonta. A la hermana del agresor y que exhibió las imágenes, pues la llevaron hasta el 4º lugar en el voto, ¿verdad? Ahí
en Actopan. Entonces, creo que eso obligará a que si alguno se inclina por la guerra sucia, lo piense 2 veces antes de hacerlo, y qué bueno. Enrique, sí, los bots. Me resta poco que decir. Creo que el balance que hacen mis compañeros es real. Veremos una campaña negativa en la mayor parte del tiempo, y yo creo que porque hay mucho en juego, porque justamente el gobierno federal se estará jugando la posibilidad de su segundo periodo en el gobierno con una mayoría o no por parte de los legisladores federales. Entonces hay mucho en juego, y por supuesto que interesan también los congresos locales, porque en términos de una reforma constitucional juegan un papel muy relevante los congresos locales. Así que sí, dado que hay mucho en juego, por supuesto que se juega así, se jugará limpio en algún momento, pero si es necesario, también se jugará sucio. Sí estoy viendo una campaña como las hemos venido viendo en los últimos tiempos, intensas, fuertes, llenas de fake news. Esta parte que dice el maestro Joel Sánchez, me parece que hay que subrayarla. Portales de noticias que salen, que ahorita han proliferado y que nadie sabe de dónde vienen, y que es bastante claro saber. Sí, pues como el doctor Molécula o el otro, el del parche, todos esos, ¿no? ¿Qué intereses obedecen? Me refiero, fíjate, que más a los locales. Ha habido una proliferación de portales de noticias en el ámbito local que de verdad no sé de dónde venga ahora la efervescencia por la nota, y la nota, por supuesto, inclinada hacia un interés en particular. A ver, aquí hay un tema muy importante, Annalyn, la representación de la mujer. En las elecciones pasadas, supuestamente equilibraron lo que es el género, pero al final, solamente hay, creo que 10 o 12 alcaldesas de 84 ediles, entonces ya no hubo ahí la equidad de género. ¿Cómo cuidar ahora esto? Y además, justo que estamos hablando de los asuntos de violencia política, fueron, además del penoso caso de la regidora en Actopan, fueron otros 29 casos más. Fíjate. O sea, además, ninguno de ellos ha resultado en responsables, o sea, porque finalmente se ocurre mucho que es al amparo del anonimato. Entonces, estos casos los vamos a seguir desafortunadamente viendo, aunque, como señalan, existen instrumentos como la Ley Olimpia y otros medios para prevenir la violencia. Yo veo muy difícil que esto mejore. Sí, efectivamente, hoy están estas acciones afirmativas para permitir la participación política de las mujeres, pero justo yo lo abordaba en una de las columnas en el periódico. Hay un rechazo todavía de las propias militancias, hay una efervescencia ahorita muy clara a favor o en contra del movimiento feminista. Y además, no veo, desafortunadamente, una agenda muy clara que vaya más allá de la postulación de candidatas, porque poner o nombrar a candidaturas, pues finalmente se limita a un acto de registro, pero si esto no va acompañada de una agenda legislativa que ponga en el centro una agenda de derechos a favor de las causas y de los problemas de las mujeres, pues vamos a tener nuevamente que nada más llegan unas cuantas mujeres, o podemos tener la mayoría del Congreso, pero finalmente no avanzan las negociaciones y, por ejemplo, derechos o exigencias como el derecho del aborto, pues finalmente sujeta a negociaciones, a los presupuestos, a las presiones políticas, y no avanza más. O sea, de poco sirvió la presencia de muchas diputadas en el Congreso local, cuando, si nosotros cuestionamos cuáles fueron las banderas o las presiones a las que ellas se enfrentaron, pues no avanzaron lo suficiente, ¿no? No sé cómo vean los y demás. son temas ahí añejos que se están quedando en el tintero, Enrique, y que no pueden seguir así. O Joel, ¿tú cómo lo ven? Bueno, yo creo que hay que ver una situación. Sí tenemos 14 mujeres presidentes municipales aquí en Hidalgo. De 84. Es un avance que se va dando de manera progresiva. El hecho de que se dé cumplimiento a los principios de paridad y de equidad de género en la integración de las planillas, bueno, abre el abanico de oportunidades. Si en algún momento los electores deciden darle el voto en contra, bueno, ya no es la situación legal la que les impide el acceso. No, pero justamente necesitamos esas políticas para garantizar que haya esa representación, porque justamente con eso los partidos disfrazan
meten a las Juanitas o meten a candidatas en municipios o en distritos donde saben que van a perder. Pero sí la hay, Juan Carlos. Sí la hay en este sentido de que, bueno, la integración de la planilla se da candidato hombre a presidente municipal, bueno, pero candidata a síndico es mujer, ¿no? Y la integración de los ayuntamientos sí va al parejo, un hombre, una mujer, un hombre, exactamente. Entonces, sí hay un avance considerable en ese sentido. Tal vez para la próxima administración tengamos más mujeres presidentes municipales, pero además también eso garantiza pues que haya una competitividad de manera distinta. Entonces, yo sí lo veo como un avance. Decía la licenciada Annalyn que de qué sirve tanta presencia de mujeres en el Congreso si no avanzan algunos temas en específico. Bueno, todo está sujeto a tiempos, no nada más a presupuestos y negociaciones. Hay algunas cosas que todavía no está preparada la gente, la sociedad, como por ejemplo las adopciones homoparentales aquí en Hidalgo, no, pues es algo impensable, ¿no? Pero está sujeto también a cuestiones de tiempos. Y ya que mencionamos el Congreso, bueno, hay que ver que la legislatura 64 sí hay una mayoría, hay un partido que tiene 17 curules, que es el partido Morena, y pues de nada le sirvió tener la mayoría a ese partido, ¿no? Entonces, creo que en la próxima legislatura no se va a repetir esa situación, no habrá un partido que alcance la mayoría simple en lo que se refiere a 15 más 1, pero sí habrá una primera minoría, digamos, de 11 o 12 diputaciones, algunos de los partidos, y de ahí se van a repartir entre las coaliciones, y pues como decían, tal vez algunos de la chiquillada lleguen a tener alguna representación. Tanto que combatieron a la chiquillada en otros tiempos, Enrique. Claro, cuando hablaban del PAR, hablaban del Partido Comunista, hablaban de otros partidos que ya extinguieron. Claro, fíjate que en el sistema de partidos, cuando hay dos bloques muy competitivos, pues los que están al margen, los partidos satelitales, se vuelven a capitalizar, ¿no? Lo poquitito que tengan, pues ya los dos grandes bloques quisieran tenerlo a su favor para hacer, por supuesto, más competitivo el bloque. Y que muchos partidos van a perder su registro, en esta elección, porque no van a alcanzar el 3%. Cierto, ciertamente a nivel federal hay que checar eso. Pero fíjate, me quedé ahorita pensando con las reflexiones de mis compañeros, y valdría la pena, y lo pongo aquí sobre la mesa, valdría la pena hacer un balance de los congresos locales, particularmente, por supuesto, el del estado de Hidalgo. No creo, de verdad, que desde hace mucho, y para mí en lo particular ha sido una gran decepción la conformación de la legislatura anterior, o de esta que está justamente ya por terminar, porque no encuentro un balance de poderes a nivel local. La verdad es que el Congreso no puso en aprietos al gobernador, no es que sea su función, pero al menos sí es de pero un órgano. Pero no se trata de poner en aprietos, ¿no? No, pero es un órgano que puede fiscalizar, que puede llamar a cuentas, que finalmente si estuviéramos en un régimen así de equilibrio de poderes, el poder legislativo, los diputados locales pudieran incluso auditar a las presidencias municipales. Su margen de maniobra es amplio. Pero ya ves que las auditorías las descalifican desde el púlpito del centro del país, entonces. Pero bueno, justamente por eso habría que reforzar o habría que redimensionar el poder local, y creo que en el estado de Hidalgo valdría mucho la pena un análisis y un balance general de qué ha hecho el Congreso local en los últimos años. Yo no lo veo como un contrapeso, y quizá también por eso los ciudadanos suelen tener muy pocas expectativas cuando se eligen a los diputados, porque el papel que casos como el Congreso de Morelos, donde un diputado está acusado justamente de abuso y violación, y el Congreso no hace nada. O sea, no reúne ni siquiera la mayoría para el desafuero. Es una vergüenza. Pues refuerzo mi hipótesis, hay que analizarlos, hay que estudiarlos, hay que poner el dedo en la llaga en ese tema. Perdón, Annalyn, perdón.
Y yo justamente cierro la reflexión esta semana en mi columna que llevamos celebrando este año los 40 años de la pluralidad. Por lo menos hace 40 años ingresaron los primeros partidos, los primeros candidatos, o los primeros diputados distintos al PRI. Entonces, en estos 40 años ha habido una presencia ahí alternada de la oposición que se pudo lograr hasta 2018. Y yo hace 3 años sí esperaba un Congreso que sirviera efectivamente de contrapeso, que ejerciera las labores de fiscalización, que pudiera en estas glosas de los secretarios de Estado hacer un ejercicio de rendición de cuentas efectivo y que finalmente derivara en un marco jurídico pues, que estuviera colocando una necesaria reforma municipal que ya todos pedimos, o que pusiera los acentos en las leyes que requerimos en materia de seguridad y tal. Entonces, creo que si esta elección, ahora que ya que estamos casi a punto de cerrar, es la reflexión necesaria de qué Congreso queremos. Y más allá de si esta elección va a servir o no para medir lo que va a pasar con la gobernatura el próximo año, sí tendría que ayudar a los ciudadanos pues a acercarlos al Congreso, qué clase de Congreso queremos, si queremos a diputados que nada más acudan, pidan licencia, regresen y otra vez de nuevo pidan licencia, o sean chapulinatos. O sea, efectivamente, va a haber reelección, no va a haber reelección, ¿qué vamos a premiar, qué vamos a castigar? Bueno, ya nomás nos quedan 2 minutos. Enrique y luego Joel. Tengo la impresión de que ya hablé demasiado y el maestro él tiene muchas ganas de comentar. Yo cerraría nada más en 10 segundos. Abonando a todo lo que hemos dicho, fíjate que hay otro elemento que va en contrasentido a los diputados. Acaban de aprobar ellos mismos que pueden hacer campaña sin pedir licencia. Entonces, bajo ese esquema, le abonan más al desprestigio y a la mala calificación que tienen de parte de la ciudadanía. Con ese comentario termino. Joel. Bueno, yo quiero señalar un detalle que se pasó ahorita que hablaba el maestro López Rivera. Dice que el Congreso nunca puso en aprietos al gobierno del Estado. Yo quiero recordar... Hubo ingobernabilidad. Hubo un momento de ingobernabilidad y de que hubo una situación de mucha algidez en agosto del 2018. Incluso yo recuerdo que la mayoría de los diputados de la 64ª legislatura que pertenecen a Morena amagaban con el inicio de un juicio político en contra del gobernador. Fueron hasta el Senado de la República y Alejandro Encinas habló de la posibilidad de sancionar al gobernador Omar Fayad, que yo creo que el gobernador sí estuvo en aprietos en el sentido de no saber qué hacer con tanta risa ante la falta de conocimiento jurídico que estaban mostrando los diputados, porque no era la vía, no era exactamente lo procedente. Entonces sí lo pusieron en aprietos en ese sentido, no saber qué hacer, cómo contenerse la risa. En otro sentido, creo que tiene mucha razón el maestro López Rivera cuando dice que lo que acaban de aprobar los diputados no nada más abona el desprestigio de la figura de los representantes populares, sino que exhibe un abuso en el ejercicio del poder, en el ejercicio del presupuesto. Y no hay piso parejo. Y exhibe una falta de compromiso con el trabajo. O legislan o se dedican a hacer campaña, que son dos cosas que no se deben hacer al mismo tiempo. Creo que la gente tendrá que valorar eso a la hora de las urnas, y para ser honestos, me daría mucho gusto que le den el voto en contra a todos los que, sin dejar la curul, se vayan a hacer campaña. Bueno, pues ya nos vamos. Annalyn, muchas gracias. Annalyn Rivera Delgado. Ella es analista política y compañera columnista del periódico Ruta. Gracias, Annalyn. Gracias a Joel Sánchez Rodríguez, director de Radar Político, su director del semanario Avanzando, y a mi compañero Enrique López Rivera, maestro, analista y columnista también del periódico Ruta. Gracias a todos ustedes. Qué gusto, buenas noches. Convocaremos a la mitad de la campaña a ver cómo vamos. ¿Les parece? Con mucho gusto. Muchas gracias. También a mis compañeros Jorge Martínez, que estuvieron en los controles allá en Pachuca, a Maritza Hernández aquí en los controles de la NQ de Tulancingo, y a Brian Carranza y Celso García desde las instalaciones del periódico Ruta. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz. Buenas noches.